el universo más grande, perdón, acabo de distraerme un momentico mientras empezamos la grabación de la conferencia. En las personas naturales, que es el universo más grande de contribuyentes, que sin embargo no son lo que más produce ingresos para el país, sino que, pero sí lo que produce más trabajo, porque son muchas personas. Se generaron modificaciones especialmente en lo que tiene que ver con que las rentas ahora se van a hacer por capítulos, y esos capítulos se llaman cédulas. Entonces, se modificó el artículo 330 del Estatuto Tributario. En estas presentaciones que ustedes van a recibir más adelante, se las vamos a enviar en PDF. Aquí aparece el artículo del Estatuto Tributario al cual corresponde el tema. Ustedes pueden consultar el Estatuto Tributario, hay una página interesante que se llama estatuto.co, que tiene el estatuto ya actualizado y que pueden consultar fácilmente, y me parece que es bastante interesante. La determinación cedular implica que las rentas se van a determinar por cédulas, y cada cédula se hace de manera independiente, sin que se puedan mezclar una cédula con otra. Los conceptos de ingresos, de costos, gastos, deducciones, son específicos de la cédula. Y ya vamos a mirar que esas cédulas, pues, son 5 diferentes, y no se pueden mezclar unas con otras, ni se pueden cruzar unas rentas o pérdidas con otras, como sí se podía hacer antes. Ustedes recordarán que en el sistema que hasta hoy está vigente, porque pues básicamente este sistema de determinación de renta de personas naturales va a empezar a regir para el año 2017, pero va a funcionar en las declaraciones que vamos a presentar en el año 2018, que corresponden a este periodo. Sin embargo, hasta hoy, todas las rentas son básicamente una sola cédula. Todas las rentas son una sola declaración, y usted puede mezclar ingresos de diferentes tipos, costos de diferentes tipos, gastos de diferentes tipos, y compensar unas pérdidas con otras. A partir de la vigencia de la Ley 1819, es decir, para el año de 2017 en adelante, la determinación se va a hacer por cédulas, y entonces se han determinado 5 cédulas. La primera cédula es la renta de trabajo. La segunda cédula es la renta de pensiones. Ese corchete que aparece aquí al frente tiene que ver con que las rentas de trabajo y las rentas de pensiones se suman para determinar una sola renta que tiene una tabla de impuestos específica que la vamos a mirar más adelante. Las rentas de capital y las rentas no laborales también se suman y se les aplica una tabla, otra tabla diferente, que no es la misma de las rentas de trabajo y de pensiones. Y los dividendos y participaciones tienen una tarifa especial. Las pérdidas que ocurran en una cédula solo pueden ser compensadas con las rentas de la misma cédula en los periodos grabables siguientes, de acuerdo con los límites y porcentajes que establezcan las normas. Eso quiere decir que si usted tiene hoy una pérdida en rentas de trabajo, no la puede compensar con rentas de pensiones. Que si tiene una pérdida en rentas de capital, no la puede compensar con rentas de trabajo. Porque si bien es cierto que la suma de estas dos cédulas se les aplica una sola tabla, son cédulas independientes, y cada cédula tiene sus propias rentas, sus propias deducciones, y las pérdidas que ocurran en una no se pueden compensar con la siguiente. Entonces eso es bien importante. Es lo que dice la ley. Está sin reglamentar, porque hasta ahora básicamente solo ha aparecido un concepto general que sacó la DIAN con respecto al IVA, pero no han aparecido decretos reglamentarios. Luego, las pérdidas que usted declare en un periodo anterior a la vigencia de esta ley, o sea, periodos anteriores son 2016 y antes,
se pueden imputar contra las cédulas de rentas no laborales y rentas de capital únicamente. Es decir, que si traía pérdidas por amortizar, y estamos hablando de personas naturales, ojo con ello, si traía pérdidas por amortizar, solamente las va a poder cruzar contra rentas que obtenga en los años siguientes, ¿cierto? Que correspondan a ingresos laborales o a rentas de, perdón, a rentas, a ingresos no laborales y a rentas de capital. Y solamente los puede aplicar en la misma proporción en que los ingresos correspondientes a esas cédulas participen del total de ingresos del periodo. Quiere eso decir que si tuvo 50-50, por ejemplo, únicamente podría compensar el 50% de esas pérdidas, pero adicional con los límites que correspondan en las normas que estén o lleguen a estar vigentes. Bien. La primera cédula, entonces, que corresponde a las rentas laborales y de pensiones. Entonces, para ello se suman las rentas líquidas cedulares obtenidas como rentas de trabajo, más las rentas de pensiones, y a estas se les va a aplicar la tarifa del numeral primero del artículo 241. A las rentas no laborales más las rentas de capital, a la suma de esas dos. Ojo, suma de rentas, no suma algebraica de rentas más pérdidas. Si tiene renta no laboral y pérdida de capital, o al contrario, va a tener que de todas maneras tomar los valores positivos y dejar los valores negativos para poderlos amortizar en periodos siguientes. A esa renta se le aplica la tarifa señalada en el artículo segundo, en el numeral segundo del artículo 241. Y esta nota que está acá es importante porque no pueden sumarse algebraicamente, es decir, pérdidas y rentas, porque sería una compensación interna y esas compensaciones no existen. Las compensaciones de una cédula solamente se pueden hacer con rentas obtenidas en los años futuros, con rentas del mismo tipo de cédula. Rentas de trabajo con pérdidas de rentas de trabajo con rentas de trabajo, pérdidas de pensiones con rentas de pensiones, pérdidas no laborales con rentas no laborales, pérdidas de capital con rentas de capital. Eso es bien importante. ¿Y por qué es tan importante? Porque hay que empezar a hacer planeación tributaria. Lo importante de las normas no es solo que existan, sino que usted también vea la forma en que pueda utilizarlas de la mejor manera. Lo cual quiere decir que, por ejemplo, alguna deducción o alguna pérdida que se pueda pasar de un año al siguiente, que se pueda planear cómo pasarla de un año al siguiente, puede ayudar a que, por ejemplo, en un año usted no obtenga pérdidas, sino que obtenga una pequeña renta y en el año siguiente pueda compensar directamente la pérdida sin que se produzca fiscalmente tal pérdida, o sea, sin que se declare la pérdida, sino más bien que internamente se pueda compensar, y eso hace parte de planear tributariamente, pensar hacia el futuro cómo es que usted va a manejar los impuestos. Ahora, la renta de dividendos y participaciones le aplica la tarifa del artículo 242. Vamos a ir mirando en detalle cada uno de estos casos. Bien. ¿Qué son las rentas laborales? Dice la norma que son los ingresos señalados en el artículo 103 del Estatuto Tributario. Se consideran rentas exclusivas de trabajo las que obtienen las personas naturales, únicamente personas naturales, por lo tanto no hay sociedades que obtengan rentas de trabajo, solo personas naturales, ni siquiera sociedades unipersonales, solamente personas naturales, y que correspondan a salarios, comisiones, prestaciones sociales,
viáticos, gastos de representación, honorarios, los emolumentos eclesiásticos, que son los salarios de la curia, las compensaciones recibidas por trabajo asociado cooperativo, las cooperativas de trabajo asociado, y las compensaciones por servicios personales. Esas son las rentas de trabajo. Para determinar la renta líquida de esta cédula, entonces hay que coger el total de esos ingresos, sumar todos esos ingresos, y a ellos se les restan los ingresos no constitutivos de renta que sean imputables a esta cédula, solamente los que sean imputables a esta cédula. En eso voy a hacer mucho énfasis, en que usted tiene que estar seguro de cuáles, de a qué cédula corresponden las deducciones, de a qué cédula corresponden las rentas exentas, de a qué cédula corresponden los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, también a qué cédula corresponden los costos, porque los costos que usted aplique en la cédula equivocada son costos que la DIAN le puede rechazar. Recuerde que el término de firmeza de las declaraciones pasó de 2 a 3 años, o de 2 a 6 años cuando la declaración tiene saldo a favor. Pero el término de corrección voluntaria sigue siendo de 2 años. Luego, pasados los 2 años, si la DIAN lo requiere, usted no puede corregir voluntariamente sus declaraciones. Luego, en ese caso, la DIAN lo puede sancionar, porque usted no puede entrar a corregir voluntariamente, porque el término de corrección voluntaria es de solo 2 años. Eso no se modificó, pero el término de firmeza sí se modificó. Ahora, de las rentas, del total de ingresos laborales, se pueden restar rentas exentas y deducciones que sean imputables a esa cédula, siempre y cuando no excedan del 40% del resultado del inciso anterior. Es decir, de tomar los ingresos y quitarle los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Y al valor que quede, se le sacaría el 40%, y ese es el máximo que usted puede restar entre rentas exentas y deducciones imputables a esa cédula. Lo cual quiere decir que usted va a tener que tributar sobre el 60% del ingreso menos los ingresos no constitutivos de renta. Ahora, hay otra limitación, y es que en el año ese 40% no puede exceder de 5.040 VTs, que para el año de 2017 son 160.569.000 pesos. Lo cual quiere decir que todo lo que usted llegue a ganar, o que una persona natural llegue a ganar por encima de 160.569.000 pesos, de todas formas va a pagar impuestos. ¿De acuerdo? Entonces, eso es importante y hay que tenerlo en cuenta. Y hay que tenerlo en cuenta porque es que también puede hacer planeación tributaria. Yo veo que hay personas que, por ejemplo, reciben indemnizaciones o reciben unas comisiones en diciembre del año 2017 que se les vuelven gravables porque están por encima de esos 160 millones, que es lo máximo que pueden restar. Y podrían haberlas dividido por lo menos en 2 años, podrían haber buscado la forma de que se le paguen en periodos diferentes, ¿cierto? Es planeación tributaria. También hay que pensar cómo usar de la mejor forma las normas, sin que, obviamente, sin caer en evasión o en elusión, sin hacer trampas, pero sí haciendo planeación. Ahora, en el caso de los servidores públicos, los que están en el cuerpo diplomático, consular y en el Ministerio de Relaciones Exteriores, la prima del costo de vida que les entregan no se tendrá en cuenta para el cálculo del límite porcentual previsto en este artículo. Es decir, que esos ingresos
no se tienen en cuenta dentro de este cálculo inicial que se hace para determinar cuáles son los ingresos no constitutivos de renta o los ingresos o las rentas exentas. No hacen parte de ninguno de esos dos cálculos. Los ingresos y rentas de pensiones, que son la otra parte de la primera acumulación para hacer uso de la tabla, ya dijimos que es rentas laborales más rentas de pensiones. Estos ingresos que corresponden a pensiones de jubilación, invalidez, vejez, o las pensiones de sobrevivientes, las pensiones de riesgos laborales, enfermedades profesionales, así como aquellas provenientes de indemnizaciones sustitutivas de pensiones o devoluciones de saldos a favor del ahorro pensional. Esos son los ingresos por rentas de pensiones. Para determinar la renta líquida celular, se quitan de allí los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional y las rentas exentas. Gran parte de las pensiones son exentas y algunos ingresos son no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Entonces se quitan de allí. Se restarán también considerando los límites que establece el artículo 206, numeral quinto, que dice que las pensiones de jubilación, invalidez, vejez y sobrevivientes y riesgos profesionales, que hasta el año gravable de 1997 se podían restar, a partir del 1 de enero del 98 estarán grabadas en la parte que excedan de 1000 VTs mensuales. Digamos que en el estatuto tributario sigue la misma redacción a pasar que ya llevamos de 1997 a 2017, pues 20 años. Pero a partir del año 98, entonces, lo que exceda de 1000 VTs están grabadas. El mismo tratamiento tienen las indemnizaciones sustitutivas de pensiones o las devoluciones de saldos de ahorro pensional. Para ese efecto, el valor exonerado es el que resulte de multiplicar los 1000 VTs calculados al momento de recibir la indemnización por el número de meses al cual corresponda. Es decir, son 1000 VTs por mes. 1000 VTs por mes son alrededor de 31 millones de pesos. La tabla de impuesto de renta para la primera acumulación de la cédula de rentas laborales más la cédula de renta de pensiones es esta, que dice que entre 0 y 1090 VTs, este sí ya es anual, porque esta es la tabla de impuesto de renta al final del año, o sea que hasta más o menos 31 millones no va a pagar impuesto, y la tarifa marginal es del 0%. Entre 1090 y 1700 VTs, o sea, más o menos entre 30 millones y 51 o 52 millones, la tarifa marginal es el 19%. Y el impuesto se calcula tomando el valor que sea gravable, se le restan los primeros 1090 VTs y se le aplica el 19%. Y entre 1700 VTs y 4100, o sea, más o menos entre 52 millones más o menos y 120 millones, la tarifa marginal es del 28. Se toma la base gravable, se le restan los primeros 1700 VTs, se le aplican el 28% a lo que quede y se le suman 116 VTs que resultan de este cálculo de aquí. O sea, es el 19% de los 1700 VTs. Y a más de 1400 VTs, entonces, en más de 4100 VTs, se le aplica el 33%. Entonces es la base gravable, esta anual, insisto, menos 4100 VTs por el 33%, más los 788 VTs que resultan de aquí de atrás. Esa sería la tarifa para rentas
laborales y de pensiones. Ojo, la suma de las dos, no cada una considerada independientemente. Bueno, la suma de rentas laborales más la suma de pensiones. Solamente esas dos se liquidan con esta tabla de impuestos. Ok. Rentas líquidas no laborales. Entonces, las no laborales se suman todas las rentas obtenidas como no laborales y se les aplica la tarifa del numeral 20 del artículo 241. Igualmente, las pérdidas de rentas líquidas cedulares no se compensan. O sea, no se suman para efectos de determinar la renta líquida agradable, no se compensan internamente. En cualquier caso podrán compensarse, pero con rentas de los periodos siguientes de acuerdo con lo establecido en el artículo 330. Los ingresos de las rentas de capital, ya volveremos en un momento sobre las rentas no laborales. Y les voy a explicar por qué. Porque es que las rentas no laborales son aquellas que no caben en ninguna otra cédula. Entonces, la ley lo que ha dicho es, ¿cuáles son las rentas no laborales? Las que no están en otra cédula, o sea, las que no están en las rentas laborales, ni en las rentas de pensiones, ni en las rentas de capital, ni en las rentas de dividendos. Todo lo demás es renta no laboral. Las de capital. Entonces, en esta cédula se incluyen conceptos como intereses, todos los rendimientos financieros, llámense como se llamen, los arrendamientos, también el tipo de arrendamiento, puede ser arrendamiento financiero, puede ser el leasing o puede ser el arrendamiento operativo, las regalías y todo tipo de explotación de propiedad intelectual. Para determinar estas rentas, entonces, también, digamos que el proceso de depuración es el mismo, ¿no? A todos los ingresos, a la suma de los ingresos se le restan los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Después se le restan los costos y los gastos que estén debidamente soportados por el contribuyente. La ley dice que estos costos y gastos deben de estar debidamente soportados por el contribuyente. Todavía no hay una reglamentación que diga si ese soporte se debe enviar en alguna forma, se debe presentar o se debe guardar. De tal forma que los costos y gastos en que incurra el contribuyente, persona natural, y estamos hablando básicamente de una persona natural que no lleva contabilidad, pues tiene que tener los soportes adecuados. ¿Y cuáles son los soportes adecuados? Pues serán las facturas, serán los contratos, serán los recibos, serán el documento equivalente que permita probar que la persona sí realizó el costo, sí realizó el gasto, sí pagó por él. Bien, aquí hay una norma que es un tanto confusa y que no ha sido aclarada porque todavía no tiene reglamentación. Dice que podrán restarse rentas exentas y deducciones. Pero es que el concepto de deducciones es el mismo concepto de gastos procedentes. Luego, no está tan claro cómo va a ser la determinación de los ingresos de la renta por capital, porque aquí la ley ha dicho que se pueden restar los gastos procedentes y ahí no pone límites, pero dice que se pueden restar las deducciones siempre y cuando esas deducciones no excedan del 10% del resultado del inciso anterior, o sea, de este inciso, que sería coger los ingresos menos los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, menos costos y gastos procedentes. Luego, ¿a qué se llama deducciones? Porque en la legislación fiscal,
Una deducción es un gasto aceptado fiscalmente o aceptable fiscalmente. Por lo tanto, el concepto de gasto procedente de deducciones deberían de corresponder a lo mismo. Sin embargo, estaremos pendientes de cómo se reglamenta esto, porque la ley pone un límite aquí diciendo que no puede exceder del 10% del inciso anterior, donde aparentemente ya están restados los gastos, pero dice que además puede restar unas deducciones que no excedan del 10%. Entre las deducciones y las rentas exentas no pueden ir más del 10%. Quiere decir que en las rentas de capital no puede haber rentas exentas, y este concepto de deducción, que esperaremos que los decretos reglamentarios lo precisen un poco, lo aclaren un poco, y que posteriormente pues vendrán probablemente las demandas ante la Corte o ante el Consejo para mirar qué va a pasar con esto. Por ahora no está claro, ¿cierto? Porque parecería, y algunos expertos empiezan a interpretarlo, como que el máximo de la renta, entre rentas y exentas y deducciones de las rentas de capital sea el 10% o 1000 VTs. Estamos hablando de 1000 VTs al año o del 10% de las rentas, pero como el máximo puede ser 1000 VTs, quiere decir que todas las rentas de capital que excedan de 31 millones de pesos más o menos estarían grabadas y no les aceptarían ningún costo, bueno, nada adicional. Pero es que los costos y gastos procedentes, este es el parágrafo que puede llevar a confusiones, ¿cierto? Porque ¿cuáles son los costos y gastos que corresponden a rendimientos financieros, arrendamientos, regalías y explotación de propiedad intelectual? Hay que tener muy claro, porque la clasificación de costo y gasto, mire que el límite está en las deducciones, no en los costos. Entonces, tener claro qué es costo sería muy importante. El gasto, ojo, el gasto podría corresponder a la deducción, y entonces, si el gasto se equipara a la deducción, que muy probablemente es lo que va a hacer el decreto reglamentario, quiere decir que estaría limitado al 10% o 1000 VTs, pero no así los costos. Entonces, si una persona recibe dinero a interés para prestar a intereses, pues los intereses que paga serían costos, no deducciones. Si los toma como deducciones, estarían sujetos a esta limitación de 1000 VTs. Ojo con eso. En la depuración, además, para terminar de completarlo y de ponerlo un poco más complicado, dice que en la depuración se podrán aceptar los costos y gastos que cumplan los requisitos generales para su procedencia, imputables a esta cédula. Entonces, aquí habla de costos, aquí habla de gastos, aquí habla de deducciones, pero adicional, y aquí le pone límites, y adicionalmente dice que en la depuración se pueden aceptar costos y gastos que cumplan con los requisitos. Parece ser que esto se refiere a esto mismo. O sea, que para que cumpla, para poder ser aceptados como costo o gasto, lo cual lo convertiría en una deducción. Los gastos aceptados fiscalmente son lo que se conocen como deducciones. La norma dice que para poder ser aceptados deben de cumplirse con los requisitos generales para su procedencia, es decir, básicamente pues, el que sean pagados con el cumplimiento de los requisitos legales, como por ejemplo las retenciones en la fuente, como por ejemplo los aportes parafiscales, como por ejemplo la existencia de dos soportes válidos, como que no se paguen a personas que hayan sido calificadas como contribuyentes inexistentes, o que no se paguen a personas en paraísos fiscales. Todo eso podría corresponder a estos conceptos de costo-gasto. Entonces no está tan claro, tendremos que esperar qué pasa con los decretos reglamentarios.
Y finalmente, la cédula de rentas no laborales dice que son todos los ingresos que no se clasifiquen expresamente en otra cédula. Expresamente es, o sea, como hay una cédula de dividendos y participaciones, pues esos son expresos, esa es una cédula expresa. Hay una cédula expresa que habla de rentas laborales. Hay una cédula expresa que habla de los ingresos de capital. Y hay una cédula que, y lo que no quepa en ninguna cédula, pues viene a parar a las rentas no laborales. Hasta el año de 2016, los honorarios percibidos por personas naturales que prestan servicios o contratan, hacen contratos de servicio, de prestación de servicios personales, se podía tomar como ingreso laboral, ¿cierto? Se podría tomar como ingreso laboral o se podía tomar como renta de servicios y se le podía aplicar o no la tabla de retención en la fuente por ingresos laborales. Sin embargo, la ley 1819 ha dicho que si estas personas vinculan 2 o más empleados, 2 o más, es decir, que si vinculan 1, no cumplen esta condición, pero si vinculan 2 o cualquier otro o más, o vinculan contratistas asociados, este es un concepto que antes no existía, y dice que si esos 2 o más empleados o esos contratistas asociados permanecen por lo menos 90 días continuos o discontinuos en el año trabajando con él, entonces sus ingresos ya no se consideran ingresos laborales, sino que se empiezan a considerar ingresos no laborales y por lo tanto no les aplicaría ni las condiciones de ingreso laboral en cuanto a considerar parte de su ingreso exento, ni le aplicaría la retención en la fuente por ingresos laborales, ni tampoco le aplicaría la tabla de impuesto de ingresos laborales. En este caso, cuando el contratista llega a tener 2 o más empleados o contratistas asociados, ninguno de sus honorarios puede ser incluido en la cédula de rentas de trabajo. Ninguno. O sea, o todos los ingresos son no laborales, todos los ingresos por concepto de honorarios o prestación de servicios, o son todos no laborales o son todos laborales. No se pueden dividir. Y dice además que al determinar las rentas líquidas celular, se restan los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, los costos y los gastos debidamente soportados por el contribuyente. Pero aquí vuelve a tener el mismo problema. Se podrán restar las rentas exentas y deducciones imputables a esta cédula sin que excedan del 10% del inciso anterior. Volvemos a tener la misma discusión de cuáles son los gastos procedentes y si esos gastos son diferentes a las deducciones. Ahora, los costos son los costos y no tienen problema. Luego, también ustedes, imagino que la mayoría de ustedes son colegas nuestros, contadores públicos, que trabajan que trabajan por contratos de honorarios. Ojo, los contratos de honorarios tienen que poder determinar con precisión cuáles son los costos del servicio, porque los gastos muy probablemente van a ser equiparados a las deducciones y estarían limitados a un máximo del 10% del ingreso, lo cual haría que si usted va a trabajar y sus costos no se clasifican adecuadamente, sino que los clasifican como deducciones, por ejemplo, agua, luz, teléfono, arriendos, algunas deducciones por concepto de gastos de representación, etcétera, etcétera. Si no son costos, sino gastos, muy probablemente están limitados al 10% de su ingreso, lo cual haría que su ingreso se volviera 90% gravable. Y eso sería
bastante grave. Ojo, aquí cada uno de ustedes va a tener que estar trabajando juiciosamente para poder clasificar cuáles son los costos y probar que esos son costos de un determinado contrato y no gastos, para no caer en esta limitación del 10% o máximo 1000 VTs. Pero también vuelve a decir aquí que en la depuración podrán ser aceptados costos y gastos que cumplan con los requisitos generales para la procedencia. Luego, esto está por reglamentar. Lo que está claro es que los costos son los costos y no tienen limitación, pero los gastos y deducciones van a tener limitación, esa limitación del 10%, que se suma a las rentas exentas de esta cédula. Entonces, si usted tiene alguna renta exenta que ingresa aquí y esa sola renta exenta suma más del 10% de los ingresos no laborales, ya usted no podría tomar deducciones porque ya con la sola renta exenta tendría el 10% copado o los 1000 VT, que pues al final son 31 millones de pesos al año, que es muy poquito. Bien, la tarifa para las rentas no laborales que se suman con las de capital, ojo, se suman para determinar, para liquidar el impuesto, pero las pérdidas no se compensan entre estas dos cédulas. No se compensan entre lo laboral y lo de capital, son independientes. Si usted tiene pérdida de capital y renta no laboral, va a pagar impuestos sobre la renta no laboral. Si usted tiene pérdida no laboral y rentas de capital, va a pagar impuestos sobre las rentas de capital. ¿Sí? Eso es bien importante, que no se pueden compensar, solo se suman si las dos rentas son positivas. Si una es positiva y la otra es negativa, la negativa se difiere para los años siguientes, compensarla con las rentas del mismo tipo en años siguientes, y la positiva va a liquidar impuestos. Y entonces estos impuestos empiezan desde 600 VTs, que son algo así como 18, 19 millones de pesos. A partir de 600 VTs, ya usted va a pagar impuesto del 10%. Imagínese que aquí dentro de las rentas no laborales y de capital, por ejemplo, van a estar todos los arriendos. Entonces, una persona que reciba 1,5 millones de pesos de arriendos, ya al final del año, pues tiene los 18 millones de pesos. Y a partir de ahí empezaría a pagar impuestos, porque tiene estas rentas acá, que son, tiene esta tabla de impuestos específica que empieza desde los 600 VTs. Y entonces empezaría pagando el 10% sobre lo que exceda de 600, luego hasta 1000, de 1000 a 2000 pagaría sobre lo que exceda de 1000, el 20% más los 40 VTs iniciales de aquí, que son el 10% de lo que excede entre 600 y 1000. Luego, entre 2 y 3000 pagaría el 30, entre 3000 y 4000 pagaría el 33, y más de 4000 pagaría el 35 de lo que exceda de 4000 VTs. ¿Sí? Ojo con eso. Entonces hay que tener en cuenta cómo también en nuestra planeación tributaria, cómo vamos a hacer, por ejemplo, que nuestras rentas no laborales y nuestras rentas de capital, por ejemplo, si a usted le van a pagar un ingreso en diciembre 31, que sumado a los ingresos que ya trae, le excede los 600 VTs, por ejemplo, le van a pagar 10 o 12 millones de pesos. Y es todo el ingreso que va a tener, pero es que era el del siguiente año, pero se lo van a pagar de una vez. Ya, aunque sea anticipado, por ejemplo, en el caso de que usted tenga un arrendamiento que va a cobrar anticipado, recuerde que para las personas naturales que no están obligadas a llevar contabilidad, los ingresos se causan en el momento en que se reciben. Entonces, si usted recibe, por ejemplo, hace un contrato de arriendo y se lo pagan en diciembre y le pagan todo el año y en el año siguiente no le van a pagar nada, pero en este año le pagaron 2 arriendos, puede ser que usted pague impuesto aquí y no pague impuesto en el otro. Cuando si se lo hubieran pagado año a año, probablemente no hubiera pagado ninguno de los dos. Hay que tener en cuenta que esto es planeación tributaria y hay que
planear tributariamente, es decir, hay que hacer un presupuesto de nuestros ingresos, liquidar los gastos y pensar cómo podemos hacer para que esos ingresos no me generen unos impuestos que no deberían de haberme generado. Bien, la última cédula es la de ingresos por dividendos y participaciones. Y esta es exclusivamente para tomar las utilidades que nos entregan por las sociedades. Recuerde que, a pesar de que para las personas naturales, en términos generales, los ingresos se causan en el momento, o sea, se declaran a partir del momento en que se reciben, en el periodo en que se reciben, se exceptúan los dividendos y participaciones que se declaran en el momento en que son abonados en cuenta en calidad de exigibles. Entonces, aquí no opera el concepto de caja, sino el concepto del devengo, ¿cierto? Y de estos ingresos por dividendos y participaciones se incluirían en el periodo en el cual surge la posibilidad de cobrarlos, ¿cierto? A través de que se los abonan en cuenta en calidad de exigibles. Entonces, aquí están los dividendos y las participaciones. Y constituyen renta gravable, en cabeza de socios y accionistas, comuneros, asociados, suscriptores y similares, que sean personas naturales residentes. Personas naturales residentes. Los no residentes no les aplica esto, sino que les aplica una tarifa diferente. A las sucesiones ilíquidas de causantes que al momento de su muerte eran residentes, que sean recibidos de distribuciones provenientes de sociedades y entidades nacionales y de sociedades y entidades extranjeras. Los dos, tanto nacionales como extranjeras. Para efectos de determinar la renta líquida de esta cédula, se hacen dos subcédulas. Una primera subcédula, que tiene que ver con los dividendos y participaciones, distribuidos según el cálculo del artículo 49, numeral 3 del Estatuto Tributario. Esto es, los dividendos que se distribuyen después de haber pagado impuestos en las sociedades. Los dividendos, yo no sé si recuerdan el famoso 70-30, es decir, que lo que pagó impuesto en la sociedad y lo que pagó su 30 o 33% de impuesto en la sociedad, pues estaría en esta primera subcédula, porque son dividendos que fueron grabados en cabeza de la sociedad, y al ser grabados en cabeza de la sociedad van a tener una tarifa más baja en cabeza de los socios. Por lo tanto, es necesario que las sociedades, cuando distribuyen dividendos, identifiquen con claridad qué parte de los dividendos que están distribuyendo corresponden a utilidades obtenidas sobre utilidades sobre las cuales ya la sociedad pagó impuesto. Para esta primera subcédula van a tener una tarifa especial también, y esa tarifa especial implica que los primeros 600 VTs año que se distribuyan, es decir, como los primeros 18 millones, tienen una tarifa del 0%. De 600 a 1000 tienen el 5%, en lo que exceda de 600, y más de 1000 tienen el 10% de lo que exceda de 1000, más el 5% de los 400 entre 600 y 1000. Los dividendos que provengan de distribución de utilidades grabadas estarán sujetos a la tarifa del 35 cuando se distribuyen a sociedades y entidades extranjeras. Cuando se reciben de participaciones de sociedades y entidades extranjeras, porque básicamente esos no han pagado impuestos en la sociedad. Entonces, y los dividendos que no, y la segunda subcédula
que tiene que ver con los dividendos y participaciones provenientes de utilidades calculadas de acuerdo con el parágrafo segundo del artículo 49. Es decir, los dividendos que por alguna razón no pagaron impuestos en la sociedad porque en la sociedad constituían renta exenta o constituían ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Estos van a estar grabados a la tarifa del 35%. Pero para asegurarse de que las personas paguen el impuesto, entonces la retención en la fuente se tiene que hacer por el pagador en el momento en que el pago se causa, se abona en cuenta o se paga. Es decir, que usted que trabaja con una sociedad que le va a pagar dividendos grabados a los socios, le va a tener que hacer la retención en la fuente en el momento del pago o abono en cuenta. Cuando esos dividendos o participaciones se pagan o abono en cuenta de establecimientos permanentes de sociedades extranjeras que estén en Colombia, se les hará una retención del 5% cuando se distribuyen como ingreso no constitutivo de renta, o del 35% cuando provengan de otras rentas. Es lo mismo. El ingreso no constitutivo de renta para el socio es lo que en la sociedad pagó impuesto. Lo que en la sociedad no pagó impuesto se distribuye como otro concepto diferente de ingreso no constitutivo de renta y paga el 35%. Y la retención se hace en el momento del pago o abono en cuenta. Insisto, a pesar de que estamos hablando de personas naturales, esta es una excepción para las personas naturales. Y las personas naturales, en términos generales, declaran haciendo una contabilidad de caja, no una contabilidad de devengos, no una contabilidad de devengado, de lo que antes llamaríamos en el sistema anterior de contabilidad, lo que llamábamos causación. En este caso, como excepción, los dividendos se incluyen en el periodo en que fueron abonados en cuenta o pagados a la persona, perdón, abonados en cuenta sin importar que estén o no estén pagados, ¿cierto? Es la única excepción. En el resto de los casos, las personas naturales solamente declaran lo que efectivamente hayan recibido. Ok. Finalmente, para las personas naturales que reciban participaciones y dividendos, pero que además son no residentes, o para las sociedades y entidades extranjeras, la tarifa será del 5% cuando corresponda a ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, o del 35% cuando hubiera correspondido a participaciones grabadas si la sociedad fuera nacional. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que hay que tener muy en cuenta el concepto de residencia para efectos tributarios, porque recuerden que residente es cualquier persona nacional que tenga más del 50% de sus ingresos o patrimonio en Colombia, o que su cónyuge, sus hijos, permanezcan en Colombia, así la persona esté fuera de Colombia, o cualquier extranjero que complete 183 días continuos o discontinuos en el país dentro de un periodo de 365 días. No estamos hablando de un año gravable, sino estamos hablando de 365 días contados a partir del día en que ingresó. Entonces, si su primer ingreso fue un 15 de marzo, y dentro de ese
de ese 15 de marzo del año 2016 al 14 de marzo del 2017, estuvo 183 días o más en Colombia para efectos tributarios es residente. Si estuvo nomás 180 días, no es residente. Y si cada año viene 180 días y no vuelve, es decir, que no completa dentro de 365 días más de 183, no va a ser residente nunca, así pase todos los años 180 días en Colombia. ¿Okay? Bien. Aquí, para efectos de lo que estábamos hablando, los dividendos y participaciones correspondientes a utilidades que hayan sido declaradas en cabeza de la sociedad son las que se consideran que se pueden restar como, o que se pueden distribuir como ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Ahora, si esas utilidades fueron obtenidas con anterioridad al 1 de enero del 86, que fue cuando se creó ese sistema de distribuir dividendos como ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional, para que esos dividendos y participaciones sean un ingreso no constitutivo de renta, deberán además figurar como utilidades retenidas en la declaración de renta del 85. Aquí estamos trayendo una norma que es muy vieja, pero que permanece en el estatuto tributario, porque todavía hay sociedades que tienen algunas de esas utilidades sin distribuir, a pesar de que han pasado 30 y pico de años. Se deben asimilar a dividendos las utilidades provenientes de los fondos de inversión, de los fondos de valores administrados por sociedades anónimas comisionistas de bolsa, los fondos mutuos de inversión y los fondos de empleados que obtengan, es decir, los rendimientos que obtienen los afiliados, suscriptores o asociados a los mismos. A eso se le debe llamar dividendo. Ojo, que es importante, porque eso es, si la utilidad proviene de un fondo de inversión, no se debe clasificar como otras rentas, como rentas no laborales, sino como dividendos. Si se clasifica como rentas no laborales, está mal clasificado. Por eso es importante que tengamos en cuenta esta asimilación que hace la ley. Bien, en general, la tarifa única para personas naturales y sucesiones causantes sin residencia en el país va a ser del 35%. Es la tarifa general para quienes no tienen residencia en el país. ¿Y eso por qué es importante? Porque además es la retención que usted tendrá que hacer si le paga a un no residente dividendos. Ahora, los profesores extranjeros que no tienen residencia en el país, que son contratados por periodos inferiores a 182 días. ¿Y por qué a 182? Porque es que si los contratan por 183, son residentes para efectos tributarios. ¿Cierto? Por eso la norma dice, por periodos inferiores a 182, o sea, si usted está 182 días en el país en un periodo de 365, no es residente, pero si está 183, es residente. Y entonces ya no le aplicaría esta retención especial que está hecha exclusivamente para profesores extranjeros sin residencia en el país que vienen con un contrato por periodo inferior a 182 días por una institución de educación superior legalmente constituida. Porque no puede ser cualquiera, o sea, no puede ser que una empresa contrate a un profesor y le dé este tratamiento, porque únicamente es válido si lo hace una institución de educación superior legalmente constituida. En ese caso, las rentas de estas personas se graban al 7 y no al 35%. En todos los casos, los aportes al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Salud no hacen parte de la base para aplicar retención y serán consideradas como ingreso no constitutivo de renta. Ojo, son ingresos no constitutivos de renta, no son renta exenta, son ingresos no constitutivos de renta. ¿Y por qué es importante tenerlo claro? Porque al final podría dar lo mismo tomarlo como ingreso no constitutivo de renta que como renta exenta, al fin y al cabo no paga impuestos. Pero recuerde que hay ese límite del 10% o del 40%, ¿cierto? En el caso de salarios o en el caso de las otras rentas.
Ese límite del 10% se calcula sobre los ingresos menos los ingresos no constitutivos de renta. Por lo tanto, si usted no resta los ingresos no constitutivos de renta en el punto adecuado, en el punto que corresponde en el sistema de depuración, va a tener una renta diferente y eso va a generarle una sanción. Ahora, los aportes a fondos de pensiones o a los seguros de pensiones que estén administrados por entidades vigiladas por la superfinanciera, también hay una norma que permite que los que corresponden a fondos de pensión administrados por cooperativas vigiladas por la Superintendencia de Cooperativas, no hacen parte de la base para aplicar retención en la fuente y serán considerados como renta exenta. ¿Sí? Aquí esta es una renta exenta, no es un ingreso no constitutivo de renta. Para efectos tributarios, los dos restan de la base y permitirían no pagar impuestos sobre esos ingresos, pero esto es renta exenta, por lo tanto, como renta exenta estaría dentro de esa limitación del 40 o del 10%, hasta una suma que adicionada a los aportes a las AFCs, o sea, a las cuentas para el fomento de la construcción de largo plazo, hasta una suma que adicionada a eso no exceda del 30% del ingreso laboral o con un máximo de 3.800 VTs, que son 121 millones para el año de 2017. Y finalmente, los aportes a título de cesantías. Mire, este es un concepto nuevo que surgió en la ley y es la posibilidad de que los partícipes independientes hagan aportes a título de cesantías a fondos de cesantías, que antes no tenían un tratamiento tributario especial. Usted, que es un profesional independiente, pues podía hacer un aporte a un fondo de cesantías. No, sí, perdón, ¿qué pasa? Ok, parece que hay una falla en el audio, voy a repetir este pedacito final. Los aportes a título de cesantías efectuados por partícipes independientes, que antes no tenían un tratamiento tributario especial. Es decir, usted podría aportar como cesantía al Fondo Nacional del Ahorro, por ejemplo, o a un fondo de cesantía, un 12avo de su ingreso, pero no tenía un tratamiento tributario especial. Ahora sí, dice que van a ser deducibles de su renta, con un máximo de 2.500 VTs, que son 79 millones de pesos al año, pero sin que eso exceda un 12avo del ingreso gravable del año. Quedó, en mi opinión, un error, porque no debería haber sido el ingreso gravable, sino el ingreso total, porque pues en esto estaríamos los profesionales independientes en situación de desventaja con los empleados, ya que los empleados pueden aportar hasta un 12avo de su ingreso del año a un fondo de cesantías, pero los profesionales independientes podrían aportar hasta un 12avo del ingreso gravable del año, es decir, del ingreso, una vez restados los costos, las deducciones, los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia estacional. Pero bueno, en alguna forma se está reconociendo que los independientes, los partícipes independientes, pueden hacer aportes al fondo de cesantías con esa limitación de que no excedan 2.500 VTs al año, o sea, 79 millones, o que no exceda del un 12avo del ingreso gravable del año. Y lo van a tomar, entonces, como lo pueden tomar como una deducción, no como una renta exenta, no como un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional, sino como una deducción. Y es bueno porque finalmente, pues eso es restarle a su renta gravable un 12avo, ¿cierto? Que usted realmente no se ha gastado, que tiene en un fondo de cesantías. Entonces, vale la pena considerarlo y vale la pena usar ese beneficio.
Ahora, ¿qué pasa con los aportes al Sistema General de Pensiones? También pasa lo mismo, los aportes obligatorios que efectúen los trabajadores, los empleadores y afiliados al Sistema de Seguridad Social en pensiones no hacen parte de la base para aplicar retención en la fuente por rentas de trabajo, pero a su vez son considerados como ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional en su declaración de renta. Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Aquí es muy importante tener en cuenta cuáles de los ingresos van a ser considerados exentos y cuáles de los ingresos van a ser considerados ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, porque los unos sirven de base para limitar a los otros. Entonces, ahora, los retiros parciales o totales de cotizaciones voluntarias de los afiliados al régimen de ahorro individual con solidaridad, que no cumplan con con el tiempo mínimo de permanencia, se grabarán, serán gravables y la sociedad administradora efectuará una retención a la tarifa del 15% en el momento del retiro. Los aportes al sistema de salud que efectúen tanto los empleadores como los afiliados al Sistema General de Seguridad Social y Salud no hacen parte de la base para aplicar retención en la fuente por salarios y son ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Es decir, no están gravados, pero además se pueden restar de la base para aplicar retención en la fuente, ¿cierto? Se pueden restar de la base para aplicar retención en la fuente y bueno, tampoco están grabados. Ahora, los aportes del empleado a los fondos de cesantías no constituyen renta ni ganancia ocasional para el beneficiario o partícipe de los fondos de cesantías. El aporte del empleador a título de cesantías mensuales o anuales, lo que se traslada al fondo de cesantías, no constituye renta ni ganancia ocasional. No son rentas exentas, son ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Y como he insistido en varias partes de esta conferencia, es importante, muy importante, porque ahora se hizo una disminución, una variación en el sistema de depuración de la renta, que es tomar los ingresos y restarle los ingresos no constitutivos de renta, y ese ingreso que queda ahí es la base para calcular el 10 o el 30% o el 40% de rentas exentas, que es el límite de rentas exentas. Entonces, es muy importante que se depure adecuadamente, que no se confunda una renta exenta con un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional, ¿cierto? Para evitarnos disminuir las bases o aumentar las bases. Si las disminuimos, perdemos, y si las aumentamos, pues estamos ganando, pero estamos sujetos a una sanción por inexactitud. Bien, hemos completado la primera hora. Vamos a hacer un intermedio de 5 minutos. Esto nos permite cortar los videos para que no sean demasiado largos, pero también nos permite que ustedes, si quieren, busquen un vaso de agua o un café o algo y volvemos a conectarnos en 5 minutos. Vamos simplemente a cerrar un momentico la sala, no necesitan retirarse, pueden quedarse y regresamos en 5 minutos. ¿Ok? Ya volvemos entonces.